Hermanos en Cristo, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la ascensión del Señor. Recuerden que también este es uno de los eventos litúrgicos de los cuales es una festividad grande para la Iglesia Católica. Por ejemplo, vamos a ver los de los fundamentos principales. Uno de ellos es el fundamento bíblico. Por ejemplo, lo vamos a partir en varios incisos, pero antes le voy a dar el fundamento bíblico, que la ascensión del Señor es el evento en que Jesucristo, después de la resurrección, asciende al cielo en presencia de todos sus discípulos. Por ejemplo, vamos a hacerlo en los siguientes incisos. El inciso A, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y empezamos por el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 50 al 53, donde ahí nos narra que Jesús es conducido a sus discípulos hasta Betania, y ahí alza las manos, los bendice y se separa de ellos, siendo elevado al cielo. Después lo vemos también desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo del 6 al 11, en donde Jesús conduce a sus discípulos, donde se situaban 40 días después de la resurrección, y entonces después de ser instruidos, Él es elevado y a una nube lo oculta, y después dos varones, que es el símbolo de ángeles, que anuncian su retorno glorioso. De ahí lo vemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, verso 19. En el Evangelio de la parte larga del Evangelio según San Marcos, cuando Jesús es elevado al cielo y se sienta a la derecha de Dios Padre. También lo podemos ver desde el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17, en donde Jesús menciona que aún no ha subido al Padre, y eso es una anticipación de su ascensión. Y después lo vamos a ver en el inciso B, en las cartas paulinas. ¿Qué nos dice San Pablo acerca de este evento? En las cartas paulinas, en Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 10, ahí dice que subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos, haciendo el eco del Salmo 68, en donde Cristo asciende para llenarlo todo. Después lo vemos también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, y en el capítulo 9, verso 24, donde Jesús también se menciona como sumo sacerdote que ha atravesado los cielos e intercede ante el Padre. Vámonos a la segunda parte, que es la parte de la tradición y el magisterio. Igual también lo vamos a poner por incisos. Por ejemplo, en el magisterio y la tradición nos habla sobre el inciso A, que sería el credo. El credo, recuérdense que también está situado en dos partes: el credo niceno-constantinopolitano y el de los apóstoles. En el primero dice que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y en el credo de los apóstoles es la misma fórmula que también se repite. Entonces, desde la parte de la tradición y el magisterio, pues nos está enseñando la ascensión del Señor. También lo vemos desde el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 659 al 667. Y la Iglesia expresa ahí que la ascensión marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios. Cristo no se ausenta del mundo, sino que permanece presente de modo nuevo, pero en espíritu. Señala que Jesús es constituido el Señor del cosmos y de la historia. Ahora, ¿qué nos dice también el magisterio? Nos habla sobre el concilio de Éfeso por ahí del año 431, y en el de Calcedonia hasta el año 451, a donde ahí confirma la verdadera humanidad de Cristo y por tanto su glorificación corporal en la ascensión. El magisterio ordinario universal enseña la ascensión como un evento real y físico, que tiene implicaciones escatológicas y cristológicas. Ahora nos vamos en la parte de la patrística. ¿Qué habla la patriología, nuestros padres de la Iglesia? Podemos verlo desde San Agustín en el año 430 en sus sermones, especialmente en el 264 y 265. Ahí celebra la ascensión como glorificación de Cristo y esperanza de la Iglesia. Subraya la idea de que Cristo como cabeza y nosotros como cuerpo lo seguiremos. Después también podemos hablar de San Juan Crisóstomo en el año 407 en sus homilías sobre los hechos. Él enfatiza ahí la ascensión como una muestra de la divinidad de Cristo, y su partida física abre paso a la misión apostólica. También vamos a hablar de San Gregorio de Niza, por allí del año 330 al 400, en donde él ve la ascensión como la culminación del misterio pascual y como anticipo de la glorificación final del hombre.
También vamos a hablar por último de San León Magno, que también él fue el Papa número 45 sucedido de San Pedro, y por allá de los años 440 al 461, a él habla en sus sermones sobre la ascensión y explica que el misterio fortalece la fe. Lo que era visible en nuestro Redentor ha pasado a los sacramentos. ¿Qué dice la tradición litúrgica? Por ejemplo, es celebrada desde los tiempos antiguos a los 40 días después de la Pascua, como lo relata en Hechos 1. San Agustín menciona ya su celebración litúrgica por allí del siglo IV en Oriente y aparece en los calendarios litúrgicos a fines del siglo IV, por ejemplo, en el leccionario de Jerusalén. Y en el rito romano o en el rito latino, que se le llama también, es una solemnidad como precepto, aunque en algunos países se traslada al domingo siguiente, no precisamente en el domingo que es. En su leccionario se leen estos textos, por ejemplo, el de Hechos 1, Salmos 46 y Efesios 1 y Lucas 24. ¿Cuál es la dimensión teológica e histórica? Ahora vamos a la parte histórica y teológica. Vamos a hacerlo en los siguientes incisos. En inciso A, vamos a hablar en la dimensión teológica histórica de la cristología. Por ejemplo, allí afirma la glorificación definitiva de Cristo como Señor y Mesías. Es la culminación del misterio pascual, que es la pasión, muerte, resurrección y ascensión. Después lo vamos a ver desde la parte de la eclesiología. En la eclesiología habla, en el inciso B, que Cristo al subir inaugura el tiempo de la iglesia guiada por el Espíritu Santo, que Él prepara el envío del Paráclito en el Pentecostés. El Paráclito es el Espíritu que guiará a la iglesia y que la defenderá a través de las enseñanzas de nuestros primeros padres, que son los apóstoles. Y lo vemos también después en la parte de la escatología. En la escatología habla sobre la ascensión como que anticipa nuestra glorificación futura humana y se vincula con la segunda venida. Este Jesús volverá, como lo dice Hechos 1:11. Vámonos al testimonio histórico. Aunque no poseen registros extrabíblicos directos del evento, su creencia es temprana y universal, presente en los escritos de los padres del siglo II, por ejemplo, San Ireneo en Adversus Hereses, que es la doctrina que fue desarrollada y consolidada frente a las herejías como el docetismo, que ellos fueron los que negaban la realidad corporal de Cristo. Hermanos en Cristo, hasta aquí hemos llegado con el tema de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse, darle like, pero sobre todo compartir. Sin más, me despido por el momento de ustedes diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.